Bem, doutor. Sí, ¿todos ven la pantalla? No, doctor. ¿No? La pantalla no. Ya. No ven la diapositiva entonces. No. Ok. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Ven la imagen de Universidad Privada del Este, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. La imagen de radioprotección. También. Ok, empezamos entonces. Vamos a empezar por la clase de radiaciones ionizantes. ¿Qué son las radiaciones ionizantes? ¿Por qué es importante conocer los efectos de la radiación, principalmente en medicina? Por el riesgo de causar un daño al paciente. Entonces, la radiación ionizante es una energía, eso es lo que yo quiero que sepamos. Cuando hablan de radiación, hablan de energía. Esa energía se puede presentar o propagar en forma de ondas o de partículas, ¿está bien? Entonces, cuando hablan de radiación, es una energía que se libera de los átomos y esto se puede propagar en forma de ondas o partículas, ¿está bien? Para conocer un poco de la fisiopatología de los rayos X para poder explicarle cómo se propagan estas radiaciones, tenemos que decir que la radiación es la transmisión de energía, como ven acá, en forma de haces o en forma de ondas o en forma de partículas. Y ionización, hablamos cuando hay ganancia o pérdida de uno de los electrones del átomo. Entonces tenemos el conjunto de radiación ionizante, es la transmisión de energía a través de ondas, partículas, ondas electromagnéticas, como dijimos, o partículas, por la desintegración de un ion en la partícula de un átomo. No sé si acá hay algún especialista en la parte de física, puede aportar tranquilamente. Entonces, podemos decir que la radiación se puede transmitir ya sea en forma de ondas electromagnéticas o partículas, ya sean estas partículas alfa o beta. ¿Y cómo se propagan? Por medio de ondas. ¿Y qué son las ondas? Como en física vimos alguna vez, las ondas son nada más que entidades que varían en espacio y en tiempo, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber nosotros de las características de estas radiaciones? ¿Sí? Primero, una de las características es la naturaleza, saber el origen de la radiación, ¿sí? La carga, si el átomo que está causando o que está emitiendo esa radiación está compuesto de protones o neutrones, la penetración de esa radiación que se está emitiendo. ¿Por qué es importante la penetración? Principalmente dentro del concepto de radiación, porque las partículas que se desprenden de esos iones pueden ser partículas alfa, beta o radiaciones gamma. Las partículas alfa tienen una particularidad que son de emisiones cortas de baja penetración. En la imagen pueden ver que las partículas alfa no pueden atravesar incluso los papeles, ropas delgadas o, o cobertores films, ¿verdad? Las ondas alfa son de corta distancia y de poca penetración. La radiación por medio de partículas beta son las partículas ya son de mayor prolongación y ya tiene mayor penetración. Y las partículas gamma sí ya se transmiten por medio de varias ondas que son de larga duración, de larga expansión y de larga penetración. Podemos ver que puede atravesar el papel, puede atravesar láminas, maderas, incluso puede atravesar paredes,
No así paredes ya más gruesas, ¿verdad? Como ser paredes de concreto y plomo. ¿Por qué plomo? Porque el plomo es un átomo muy estable y interactúa demasiado bien con los rayos X para detenerlo. Más adelante les voy a explicar ya eso, de por qué utilizamos el plomo para, como radioprotección, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de radiación. La radiación no solamente es la radiación ionizante. Estamos expuestos todos los días y en todo momento a las radiaciones, ¿sí? La radiación puede ser no ionizante como radiaciones ionizantes, ¿sí? Dentro de las radiaciones no ionizantes tenemos los imanes, tenemos la electricidad, tenemos las radiaciones emitidas por medio de radiofrecuencias, que son con lo que interactuamos todos los días, ya sean estos televisores, radios, teléfonos y microondas, ¿sí? Esas son radiaciones a lo que estamos expuestos, pero son radiaciones no ionizantes. Ellos se transmiten por medio de campos electromagnéticos. Ahora bien, tenemos también la radiación óptica. La radiación óptica es a la que estamos sometidos generalmente, ya sea por el calentamiento superficial del Sol o las excitaciones de los efectos fotoquímicos a los que estamos expuestos, ¿sí? Ya sea por infrarrojos, que son infrarrojos emitidos por la luz ultravioleta, la luz sensible, así como cuando nos exponemos a un bronceado a la luz del día que está con alto grado, que pueden causarnos quemaduras. Y así el control remoto también es un tipo de radiación, radiación óptica. Quiero que vean en este cuadro cómo la exposición al bronceado, de acuerdo al grado al que el cuerpo está sometido, ya pela bastante o ya se acerca bastante a lo que es una radiación ionizante. Es por eso que la radiación ionizante al mismo tiempo o a la vez, así como la luz ultravioleta expuesta a los bronceados, pueden causar daños en la piel, ¿sí? Y luego tenemos las radiaciones ionizantes que particularmente estamos expuestos ya sea por medio de rayos X o rayos gamma. Me van a preguntar qué es rayos gamma. Los rayos gamma son como radioisótopos al que uno está expuesto cuando se va a hacer estudios de medicina nuclear, ya sea PET scan, ya sea PET resonancia magnética, y luego están los rayos X, que es lo que ya conocemos habitualmente y a lo que estamos expuestos todos los días, que son la radiografía, la tomografía. ¿Está bien? Si voy muy rápido, me pueden ir deteniendo y vamos hablando del tema, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar las radiaciones? Así como ya les dije anteriormente, la radiación se nos puede presentar desde alimentos hasta las exposiciones por desastres nucleares, ¿sí? Ya sea en forma de alimentos, en forma de exposición médica, en exposiciones al agua por medio de radicales libres, una exposición por un desastre nuclear, una exposición por antenas que pueden emitir, en este caso radiaciones no ionizantes, sí, pero también es un tipo de radiación. En cuanto a aplicaciones médicas, vamos a ver lo que nos interesa y directo al grano. Aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes. ¿Dónde dónde trabajamos en medicina con radiaciones? Trabajamos en en las radiografías, en las tomografías, en las mamografías. Trabajamos con la radioscopía también. La radioscopía o fluoroscopía también se le llama. Es exposición a una radiografía convencional en tiempo real. Por medio de un botón, haces una emisión directa de rayos en menor decibeles que cuando hacemos una radiografía convencional. También estamos expuestos cuando estamos haciendo, por ejemplo, una cirugía de traumatología, por ejemplo, donde están trabajando con un arco en C, que es como una radiografía portátil. Van a ver que siempre los médicos y los técnicos radiólogos están protegidos porque se trabaja con rayos. Así también en la densitometría ósea, donde medimos el grado de densidad mineral de los huesos.
De nuevo, medicina nuclear. Medicina nuclear también trabajamos con radiaciones ionizantes en el PET, scan, en la cámara gamma o en la radioterapia al que son sometidos los pacientes oncológicos como medio terapéutico. Ahora, me van a preguntar, ¿y qué pasa, doctor, con la resonancia o con la ecografía? En el caso, por ejemplo, de la ecografía, la ecografía, como es un ultrasonido y el sonido para propagarse necesita de un medio, no está dentro de no se puede catalogar dentro de las radiaciones ionizantes. Porque en el caso de la ecografía, el medio de propagación de la imagen es por medio de un medio líquido que es el gel. Y en el caso de la resonancia, por medio de los átomos con radicales libres que se alinean al imán y por medio de ellos producen la imagen. Pero bueno, ahora estamos nosotros hablando de radiología. Estamos hablando de radiaciones ionizantes, pero ¿cómo medimos estas radiaciones? Eh, cómo uno expresa en valores la radiación a la que está expuesta? Un ejemplo, te vas a un lugar donde hubo un desastre nuclear. Entonces vos te vas y vos medís la radioactividad, qué sé yo, la radioactividad de un determinado objeto. Vos medís la radioactividad por medio de un aparato de ese objeto, qué sé yo, vos ves ahí un, un auto abandonado que está ahí cerca de la planta nuclear y querés medir qué tan radioactivo es ese objeto. Entonces utilizas un aparato que te emite en una unidad de medida que es el becquerel. Ahora bien, eso es radioactividad. Cuando vos querés medir la actividad radioactiva de un objeto o de una fuente. Ahora, ¿cómo medís la exposición radioactiva? La exposición radioactiva se refiere a la exposición a la que vos estás sometido en el momento de medir. Es decir, vos te vas, medís ese objeto. Muy bien, eso te va a dar el nivel de radioactividad en becquerel, ¿verdad? Pero cuando vos querés medir la radiación a la que vos estás expuesta al irte a ir, te van a sacar, se mide por medio de una unidad de medida, ¿verdad? Que es el Coulomb por kilogramo, ¿sí? Y la unidad convencional que anteriormente se usaba era el Röntgen. Ahora bien, cuando vos te vas a ese lugar, ya mediste el objeto que querías, ya mediste el ambiente al que vos estás expuesto. Ahora vos querés saber la dosis que tu cuerpo absorbió al irte a ese lugar. Entonces, no todo el ambiente va a ser absorbida por el cuerpo. Tu cuerpo, al irte ahí, tu cuerpo solo va a absorber una parte de la radiación. Esa parte de la radiación en unidades de medida se expresa en Gray. Gray o miligrave, como vamos a ver más adelante. Entonces la dosis absorbida es la energía absorbida por kilogramo de peso tuyo al ir a ese lugar. Ahora bien, la dosis equivalente, cuando hablamos de dosis equivalente, hablamos de el daño que tu cuerpo va a sufrir por esa dosis que absorbió. Es decir, no toda la dosis que absorbió tu cuerpo al ir a un lugar o al exponerte a una radiación va a generar un daño en tu cuerpo. Y ese daño nosotros medimos por milisievert. Le voy a catalogar le voy a intentar explicar rápidamente de nuevo con esta imagen, ¿sí? Esta es una persona que se fue a un lugar donde hubo un desastre nuclear. Esto no es un aparato de medición, pero vamos a suponer que con este está midiendo un objeto, está midiendo la radioactividad de ese objeto. ¿Sí? Entonces, él, la unidad de medida que va a expresar es en becquerel. Ahora bien, él está ahí. Él quiere saber qué tan expuesto que es la radiación en el ambiente que está aquí. De nuevo, va a utilizar un aparato para medir, va a sacar en Coulomb. Ahora bien, ahora él quiere medir qué tan expuesto está él o qué tanta radiación va a absorber su cuerpo por estar en ese lugar. Se utiliza un medio de una unidad de medida que es el Gray. Y ahora, ¿quiere saber él? Eh, son ejemplos lo que les doy, ¿sí? Para que puedan entender. Él quiere saber de toda esa dosis de radiación que absorbió, cuál le cuánto le va a generar un daño. Se expresa en milisieverts.
Vamos a ir viendo más adelante cómo se expresa esto, ¿sí? En medicina. Ahora vamos a entender más bien cómo expresar esto dentro del ámbito de imágenes. En esta tabla podemos ver una radiografía de tórax, por ejemplo, cuando usted le hacen una radiografía de tórax y su paciente se va y le pregunta, doctor, ¿qué tan expuesto yo estuve a alguna radiación a hacerme esa radiografía de tórax? Muy poco. Es 0,1 miligrays la dosis absorbida que ese paciente recibió por hacerse una radiografía de tórax. Ahora le van a hacer una radiografía de abdomen al paciente. Entonces sí aumenta el nivel de radiación al que va a estar expuesta ese paciente. Una radiografía de tórax tiene menos radiación que una radiografía de abdomen. En la radiografía de abdomen ya hablamos de 1 miligray. Dentro de la, hablamos un poco más, entre 7 miligrays aproximadamente, 5 miligrays más o menos. La radiografía oral panorámica, que es el que usan los odontólogos para hacer las placas, en el caso en el que quieren ver así los terceros molares y cosas así, ellos piden una radiografía oral panorámica y entonces en ello también ya es un poco más la radiografía, así como la mamografía o la radiografía intraoral. Ahora ya estamos hablando, bueno, ahora se complica un poco más. Viene su paciente y le tienen que decir, doctor, le van a decir a ustedes, señor, tenemos que someterte a una tomografía. El paciente le va a preguntar, doctor, doctor, ¿pero qué? Es demasiado, no es mucha radiación. Y ustedes van a saber para cuando ya van a estar preparados que más o menos la dosis que va a recibir el paciente es de 10 miligramos. Es la dosis que va a absorber su paciente al realizarse un ataque de tórax, un ataque de abdomen, una PET scan, un ataque de cráneo. Va aumentando conforme el paciente se vaya exponiendo a diversos tipos de estudios. Ahora bien, de esas 50 miligrays, ponele un ejemplo, que recibió por hacerse una tomografía de cráneo, ¿qué tanto podría causarle daño al paciente? Eso quiere decir, eso es la dosis efectiva, es la dosis que vamos a medir en milisieverts, como dijimos. Mira, miren, por hacerse una tomografía de cráneo se expone a mucha radiación, pero el cuerpo absorbe poco. Es decir, de los 10 que él recibió, 1 milisievert es la que podría hacerle daño. Podría hacerle daño. Hablamos de probabilidad, ¿sí? Ahora bien, cuando ya se tiene que tener un paciente al que está sometido, debe ser sometido a un cateterismo cardíaco, ya sea por una arritmia o por un infarto, sí, la dosis es mayor. ¿Cómo se hace el cateterismo? Me pueden preguntar, ¿verdad? Para hacerse cateterismo, se le inyecta al paciente contraste y se hace por escopía visiones directas de cómo va pasando el contraste que simula la sangre por medio de las arterias coronarias, por medio de las arterias interventriculares y se van buscando zonas de estenosis. Pero ¿por qué me pueden preguntar también, por qué estos estudios necesitan estar expuestos a tanta radiación? Porque son estudios realizados en tiempo real. Uno va realizando conforme va enviando las imágenes, va viendo en tiempo real. Es una irradiación más o menos continua, ¿sí? Y pasando los 1 gray, ya podemos empezar a tener cambios o empezar a sufrir lesiones por radiación. Este caso, por ejemplo, pueden ver una sobredosis de radiación. Fue una paciente que se sometió a una tomografía de perfusión encefálica por un caso de un ACV isquémico hemorrágico que tuvo que hacerse a dosis muy alta de radiación para hacer una perfusión cerebral a la par de su tomografía y hubo algunos daños, ¿sí? Daños tisulares leves, pero sí hubo daños. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que exponerle a radiación a un paciente que necesariamente tiene que hacerse una radioterapia por una patología oncológica? Porque pueden ver acá que para una radioterapia oncológica los niveles de exposición a la radiación son mayores de 10 Gray. Eso es igual
a prácticamente una catástrofe de radiación si es que esa cantidad recibimos en todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, la radioterapia se ingenió y encontró la manera de hacer esa radiación de manera directa. Como pueden ver acá, se marca un punto y la radiación es dirigida absolutamente y directamente a esa zona. No todo el cuerpo es expuesto a radiación, sino que la radiación es una radiación en abundante cantidad de manera a terminar con esas células cancerosas que están sufriendo mutación continua. ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Ok. Entonces es así, ¿sí? La radioterapia, cuando sometemos a un paciente a una radioterapia, tienen que saber ustedes de que ese paciente va a ser sometido a mucha radiación. Pero tienen que saber ustedes que van a poder tranquilizarle al paciente si es que él es un poco entendido en el tema, ¿verdad? Casi nada y él te pregunta qué tanta radiación voy a ser sometido, pero ustedes van a saber explicarle ya para esa vez de que la radiografía, la radiación es dirigida, ¿sí? Se va y se dirige directamente a la zona donde se ubica el cáncer. De nuevo. Ahora esta imagen yo puse para que ustedes puedan saber y puedan tener una comparación de cuando someten a un paciente a una radiografía. Por ejemplo, someten a un paciente, vamos a tomar como ejemplo que sometieron a un paciente para radiografía, ¿sí? Una radiografía de tórax. Y ese va a ser nuestro parámetro. Ahora, ustedes cuando le someten a ese paciente a una tomografía de tórax, acá les puse los números al lado, es como si fuera que el paciente se hizo 400 radiografías de tórax, ¿sí? Una radiografía de tórax, te viste una imagen que por radiografía no pudiste descifrar o delimitar bien, necesitas de una tomografía de tórax. Tenés que saber que al exponerle a ese paciente una tomografía, es como si fuera que vos le estés dando 400 veces una radiografía de tórax, ¿sí? O en el caso de que le tenga que hacer una tomografía de cráneo, es como si fuera la radiación es igual a 100 radiografías de tórax. Una tomografía de tórax es igual a 400 radiografías de tórax. Una tomografía de abdomen aumenta, ¿ven? ¿Por qué? Porque ya tenemos ya menos factores protectores a nivel del abdomen, entonces los rayos pueden pasar con mucho más facilidad. Y es como si fuera a hacerle unas 500 tomografías, 500 radiografías de tórax. Entonces ven cómo es la necesidad de saber y de entender por qué le está sometiendo a ese paciente a un estudio que causa mucha radiación y puedes causarle daño a la larga a ese paciente por pedir un estudio que no necesariamente era necesario. Bueno, más o menos todas estas tomografías, ya sea tomografía toral, eh, emiten al paciente más o menos, lo que el paciente puede absorber son 10 milisieverts más o menos por cada tomografía, ¿sí? Paseando los 500 milisieverts, ya hablamos de una toxicidad radiológica aún. Para que tengan en cuenta, nomás un desastre nuclear, por ejemplo, el desastre nuclear de Hiroshima, cuando hubo, fue, fueron a medir el nivel de radiación de la zona y se encontró que había una radiación de 4000 milisieverts. Estos 4000 milisieverts tenían una letalidad del 50% para las personas que estaban cerca. Y más próxima a la planta nuclear había de 10.000 milisieverts, ¿sí? Con una letalidad de 100% y se conoce como un desastre nuclear. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la radiobiología. La radiobiología es más o menos la ciencia que estudia los efectos de estas radiaciones, los efectos de estas radiaciones a nivel celular. Estas radiaciones pueden activar a nivel del citoplasma, a nivel celular puede actuar a nivel del citoplasma, a nivel del núcleo, a nivel de las membranas. A nivel del núcleo es donde causa mayores cantidades de daño, ¿sí? Porque altera o puede modificar
el ADN directamente. Entonces, los daños o efectos de las radiaciones a nivel celular son a nivel del citoplasma, del núcleo y de las membranas. Ahora bien, ¿qué causa? Pueden causar efectos directos e indirectos. Los efectos directos son efectos que ocurren sobre el ADN. Son efectos que ocurren sobre el ADN. Y los indirectos son efectos que podemos ver, por ejemplo, en la aparición de radicales libres en el agua o una desestabilización molecular que ocurrió por alguna alteración en los electrones de un átomo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los signos directos son los que ocurren a nivel del ADN, los indirectos que podemos adquirir por medio de, qué sé yo, consumo de agua, por medio de radicales libres o exposición a radiación. Ahora, pueden preguntarme, ¿qué pasa cuando a la célula todas las células a las que le sometemos a radiación van a ser afectadas? No. Muchas de las células a las que sometemos, si no todos los que son sometidos a una tomografía, van a desarrollar cáncer. Entonces, muchas de las células o la mayor parte de las células se recuperan, o sea, ellos se reparan. Entonces, la célula vuelve a ser normal, por más que haya sido sometido a radiación. Muchas de las células van a morir, van a ir directo a muerte celular y otras van a mutar y van a empezar un proceso de daño cromosómico, expansión monoclonal, metástasis y van a progresar a una carcinogénesis. Entonces, ¿qué puede hacer la radiación sobre la célula? Ahora vamos a hablar de las células. La célula, al ser expuesta a esa radiación, ella se puede reparar y continuar una vida normal. Puede sufrir una muerte celular en el caso de radiaciones de alta intensidad o puede mutarse. Y la mutación más adelante va a llevar en daños cromosómicos, alteraciones a nivel celular, reparación, carcinogénesis y a la larga metástasis y muerte. Entonces los efectos pueden ser dependientes del tiempo, de los efectos biológicos y dependientes de la dosis. De la dosis es la que más vamos a hablar porque son lo que nos importa en nuestra materia, que es medicina por imagen. Durante el tiempo puede ser precoces. Precoces pueden ser, por ejemplo, la que vimos anteriormente cuando el paciente fue sometido a una tomografía de perfusión, donde vimos que tenía pérdida de pelo en la región posterior de la cabeza. También pueden presentarse casos de cataratas cuando son sometidos a mucha radiación, puede ser sometido a pérdida de pelo, a eritemas en la piel, quemaduras, esos son los efectos precoces, ¿sí? Los tardíos ya tenemos ya como los pacientes que más adelante van a desarrollar, por ejemplo, cáncer, o los que más adelante se nos pueden quedar, por ejemplo, infértiles por esa exposición. Entonces tenemos los precoces y los tardíos. Luego tenemos los somáticos o hereditarios. Los somáticos significan a los que nosotros vamos a somatizar más adelante. Por ejemplo, por estar expuesto a radiación, más adelante podemos desarrollar infertilidad. Eso es un efecto somático. Hereditario es cuando nosotros no desarrollamos ningún tipo de efecto por la radiación, pero nuestros hijos pueden desarrollar cualquier tipo de cáncer porque nosotros estuvimos, o sea, los padres estuvieron expuestos a radiación. Y la dependiente de dosis son los efectos estocásticos y determinísticos. ¿Qué significan los efectos? ¿Qué son los efectos estocásticos y determinísticos? Que son dependientes de dosis, de acuerdo a la cantidad de radiación que ese paciente recibió, va a desarrollar cierto tipo de problemas, ¿sí? Entonces, los efectos dependientes de dosis son los efectos determinísticos y estocásticos. Determinísticos son aquellos que necesitan un umbral. ¿Qué quiere decir que necesitan un umbral? Que necesita cierta dosis o cierta intensidad de radiación para que ocurra diferente tipo de complicaciones. Por ejemplo, para desarrollar un eritema cutáneo, cataratas, necesitas estar expuesto a 500 milisieverts de... estoy exagerando, ¿sí? 500 milisieverts ya es bastante. 100 milisieverts de radiación. Podés desarrollar eritemas cutáneos, puedes desarrollar cataratas, puedes desarrollar pérdida de pelo. Esos son efectos determinísticos que necesitas cierta intensidad para desarrollar cierto tipo de patología o de complicación. Entonces, ellos suelen ser precoces o suele ser enseguida, notamos los cambios y la severidad va aumentando conforme la dosis.
Y los estocásticos son necesariamente estadísticos. Ellos no necesitan una dosis alta ni baja para poder desarrollar una complicación. Es decir, por ejemplo, si se sometió un paciente que es bastante expuesto, bastante vulnerable al desarrollar cáncer, le sometemos a un cateterismo cardíaco y como complicación más adelante esa persona puede desarrollar un cáncer, ¿sí? Por ejemplo, un cáncer radioinducido sería. O unas mutaciones genéticas que se pueden desarrollar, como les expliqué, somatizar la persona o puede ser hereditario. Un poco más lo que les dije para que puedan leer. Vamos a ir acelerando un poquitito. De nuevo, ahora bien, ¿cómo van a saber ustedes? Esta es una tabla que les traje para que ustedes sepan cuáles son los órganos más sensibles a la radiación, cuáles son los órganos que se tienen que cuidar cuando el paciente o ustedes, porque va a pasar de que a ustedes se les va a pedir que lleven un paciente, que se yo, a tomografía, muchas veces son pacientes intubados. Ya me pasó cuando el interno me pidieron, por ejemplo, para que lleve un paciente que no tenía familiares, era un paciente indigente y tenía que entrar a hacerse una tomografía y el interno o el estudiante siempre va a ser el elegido para entrar, ¿no? Con el paciente. Entonces vos entras y tenés que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Vos tenés que saber que los órganos que más van a ser afectados o pueden ser afectados son las gónadas. Por ejemplo, mira, tiene un factor de ponderación del 20%, ya sean testículos, ovarios, incluso la tiroides. Luego otros órganos que son más afectados, que son más propensos a desarrollar complicaciones por exposición a radiación son la médula ósea. En los casos de los pacientes que desarrollan posteriormente, por ejemplo, un mieloma múltiple, leucemia, el colon también es otro órgano, el pulmón, que son los órganos que tienen más predisposición a desarrollar complicaciones. Luego tenemos la vejiga, la mama, esófago, la tiroides, ya sea la piel en caso de quemaduras, o el periósteo son en menor medida, ¿ven? Por eso es donde más usamos en traumatología, pero el riesgo de que por exponer al hueso o al periósteo a una radiación es poca, es casi nula. Entonces, de arriba para abajo, los más sensibles a los menos sensibles, ¿sí? Es importante que conozcan y tengan en cuenta este cuadro. Si este cuadro, por lo menos llegan este cuadro de la clase, ya estamos bien, ¿no? Un poco más de lo que les enseñé. Las unidades dosimétricas, el Gray y el milisievert, ¿sí? Ya les hablé un poco de esto, pero esta es una tabla que les pone de manera más contundente, la otra era más representativa, de la cantidad de miligrays a la que son expuestos un paciente que se hace una tomografía. Una tomografía de tórax en proyección AP está sometida a 0,4 miligrays. Una tomografía de tórax en proyección lateral a 1,5 miligrays. Ya si en la columna en AP está sometido a 20, es a 7 miligrays y en lateral estas son las proyecciones y como ustedes saben, el tórax tiene varias proyecciones, ya sea el AP, el PA, el lateral, la columna así también. Tiene proyecciones en AP, en lateral, en oblicua. Luego están los exámenes dentales, los exámenes de cráneo, para que vayan viendo la dosis en miligrays a la que es sometido el paciente de radiación. En la cabeza, en el caso de una tomografía, ¿ven? Es mucho más la cantidad de dosis a la que son expuestas, de 0,4 en una tomografía de tórax a 50 miligrays. Lo mismo en las columnas, que tenemos de 35 miligrays con el abdomen. Este caso se regula porque el abdomen no necesariamente necesita dosis alta de radiación para emitir una buena imagen, porque no tiene muchos efectos protectores como la caja torácica en el caso del tórax. Luego tenemos la fluoroscopía. Cuando hablamos de fluoroscopía ya hablamos, como les dije, que es un estudio que se hace en tiempo real. Como es un estudio que se hace en tiempo real, no podemos calcular por dosis única, se calcula por dosis minuto. En un caso de escopía
para estudio de órganos o de estudios menos complejos están expuestos a 25 miligramos por minuto. Pero cuando son exposiciones de alto nivel, como en el caso de las angiografías, en el caso de la coronariografía o angiotomografía, ya es mayor cantidad, ¿sí? En el caso de la mamografía también, que otro tipo de estudio que utiliza radiación. Ahora, estas son algunas lesiones que pueden presentarse según la exposición al grado de radiación. Es 0 a 0,25 micray o 25 miligray. Casi nada, no pasa nada, generalmente sin manifestación cuando se les pone a un grave, que ya les dije que puede presentarse en el caso de cateterismo o arteriografías de 4 troncos cerebrales, pueden presentarse ya náuseas, disminución de linfocitos. Cuando le hacen su control, le van a hacer a esos pacientes que se sometieron, ustedes agarran, revisan, pueden practicar, ¿verdad? Ven, saben que el paciente se sometió a una arteriografía de 4 troncos cerebrales, por ejemplo, o a una angioplastia, ¿ven? Puede ocurrir en su laboratorio de control, pueden ver que hay disminución de linfocitos, pueden de nuevo presentarse casi siempre cuando son dosis altas, náuseas y vómitos, alteraciones a nivel hematológico. Grados más altos ya pueden causar grados severos de forma hematopoyética, puede haber una aplasia medular en los casos donde fue una exposición por una catástrofe nuclear, por ejemplo, con los casos severos, donde la mortalidad puede alcanzar el 100%. Es decir, que esta es una tabla donde pueden ver según la exposición y la medición en Gray para conocer qué puede causarle a tu paciente. Entonces, para que tengan en cuenta. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es la ley de Bergoni? La ley de Bergoni nos explica cuáles son los órganos, cómo es la forma nos explica cómo es la forma en la que el cuerpo va a reaccionar ante una radiación. La ley dice que cuando más madura es la célula, más resistente es a la radiación. En el caso de el hueso, por ejemplo. Otro ítem de su ley dice que cuando mayor es la tasa metabólica, mayor es la radiosensibilidad. Por ejemplo, en este caso pueden entender de que los linfocitos o los eritrocitos son tasas de alta, son células tienen tasa de alto metabolismo, ellos son más radiosensibles. Al aumentar la proliferación celular y la tasa de crecimiento de los tejidos también lo hace más sensible a la radiosensibilidad, y los órganos y tejidos más jóvenes son más predispuestos también a sufrir sensibilidad. Ahora, yo les hablé de todas las complicaciones que pueden producirse por exposición a radiación. Ahora les voy a contar cómo protegerse, cómo ustedes se pueden proteger de esa radiación. Vamos a hablar un poco de la protección radiológica. ¿Qué es la protección? Es evitar la aparición de los efectos determinísticos o estocásticos, ¿sí? Reducir al mínimo que vos como personal ocupacionalmente expuesto o vos como médico desarrolles cualquier tipo de efecto secundario. Acá pueden ver que hubieron grandes reuniones y grandes palestrantes hablando del tema por la importancia y la preocupación que puede causar, ¿no? Que puede causar lesiones de cualquier tipo por radiación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Tenemos que justificar bien por qué estamos pidiendo ciertos estudios. Tenemos que optimizar la cantidad de radiación que va a recibir ese paciente y tenemos que hablar de límites de dosis a la que puede ser expuesto ese paciente. Por ejemplo, eh, una justificación sería, eh, por ejemplo, tenés un paciente accidentado, le haces una radiografía, no, te piden directamente tomografía, pero ¿por qué le vamos a hacer una tomografía si en una radiografía, por ejemplo, ya podemos ver una fractura? Eso, por ejemplo, es la justificación.
La optimización sería optimizar los recursos de manera a no exponerle a ese paciente de manera imprudente y limitar la dosis, ¿verdad? No puedes hacerle todos los días una tomografía a un paciente por un control. Tienes que buscar métodos alternativos. Por ejemplo, en un paciente donde vos tenés una lesión de víscera hueca, por le hacer una tomografía es una lesión a nivel del vaso. No le puedes a ese paciente someter todos los días a una tomografía con contraste para hacer un seguimiento, sino le haces para el método, como un método diagnóstico, le haces la tomografía con contraste. eh, entonces, limitas y haces el diagnóstico de la lesión y posteriormente le haces controles con ecografía, a no ser que haya algún cambio brusco o un descenso de hemoglobina brusco que justifica una nueva tomografía. A eso se llama limitar la posición de dosis del paciente a la tomografía, por ejemplo. Justificación, como ya le dije, se recomienda que el médico valore la necesidad de hacerse esa tomografía y si los objetivos del estudio no pueden ser satisfechos con técnicas menos riesgosas. Por ejemplo, como les expliqué, se hace una radiografía eh, donde, porque sospechamos una fractura, no vemos, pero hay indicios clínicos de que sí hay una fractura, entonces le sometemos al paciente a una tomografía. Eso es justificar el estudio que le estás realizando al paciente. Optimizar, ahí ya entra el término ALARA, que seguramente ya alguna vez escucharon, que es hacer todo el esfuerzo posible para mantener la exposición de radiación tan bajo como sea posible. Evitar en lo posible someterle a radiaciones innecesarias al paciente, porque las complicaciones de la radiación son reales y son severas, como ya pudieron ver. Y limitar la dosis, como ya les expliqué. Ahora, vamos a hablar un poquitito de esto rápidamente, ¿verdad? Eh, no es lo mismo una persona o ustedes como estudiantes la dosis que reciben a la dosis de radiación que recibe, por ejemplo, el técnico que está haciendo la radiografía. Son dosis diferentes las que están permitidas. ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Bueno, ya estamos por terminar. Entonces, el límite de dosis para esa persona o para ese técnico que está realizando la tomografía no es la misma para que Fernanda, por ejemplo. La dosis efectiva que este técnico que está acá puede recibir son de 20 milisieverts acumulados en 5 años. Y me van a preguntar, ¿cómo medimos eso, doctor? ¿Cómo medimos la cantidad de radiación que este técnico que trabaja todos los días con rayos X está sometido? Se hace por medio de un dosímetro que les voy a mostrar más adelante. Entonces, él tiene acá un dosímetro que luego se lleva a estudio, a un laboratorio donde cuantifica la cantidad de radiación que esta persona recibió directamente. Él, como un trabajador ocupacionalmente expuesto, puede acumular hasta 20 milisieverts en un promedio de 5 años. Más que eso, no puede, por el riesgo de desarrollar un daño. Eh, lo mismo, en el cristalino, por ejemplo, el cristalino puede recibir un máximo de 150 milisieverts y la piel también. Ahora para el público, en el caso de una persona normal que está caminando por la calle, la dosis máxima que esa persona puede recibir es de 1 milisievert al año, porque esa persona no está siendo estudiada, no hay forma de saber el número de radiación a la que fue expuesta. Entonces son diferentes. Estos son los carteles que ustedes cuando hagan sus prácticas tienen que estar bien pendientes cuando vayan a los hospitales, ¿sí? Esta es una imagen de zona controlada donde hay exposición a radiación. Eh, Principalmente en las mujeres que sospechan que pueden estar embarazadas, siempre tienen que estar atentos por estas señales, ¿sí? Una vez que están en una sala, pueden fijarse nomás que cuando se van a una sala de rayos X, una sala de tomografía, una sala de mamografía, en los hospitales siempre van a ver un foquito con fondo rojo o un foquito rojo que se prende, que significa que hay radiación activa en ese momento, en ese lugar. Y tienen que estar
atentos para no ingresar a un lugar que está siendo un paciente sometido a radiación. Y, por ejemplo, si ustedes van a ser acompañantes de un paciente que va a ser sometido a una tomografía, por ejemplo, donde la dosis de radiación es mayor, siempre ustedes pidan al técnico que les brinde la protección necesaria y que les dé los chalecos plomados que casi siempre están colgados ahí. Probablemente nadie le va a agarrar en la mano y le va a decir, ¿saben qué? Pues deben ponerse este chaleco. Ustedes ya deben de saber después de esta clase que agarran, le piden permiso al técnico y se ponen. Y permanecen al lado del paciente en caso de que sean los únicos que estén con él o que estén tratando usted al paciente. Lo mismo, prohibir acompañantes, principalmente criaturas que, como les explicamos, que los tejidos más jóvenes son más propensos a desarrollar efectos adversos por radiación y evitar en lo posible que mujeres que puedan estar embarazadas estén cerca o próximas a zonas de estudio de imagen. Si está embarazada, existe la posibilidad de estarlo, debe informar siempre al médico de que puede usted estar embarazada y se valora el riesgo y beneficio de hacerse la tomografía o la radiografía. De nuevo, exposición ocupacional, la protección radiológica. Este, por ejemplo, es un estudio del que yo les hablé bastante durante la clase, que les dije que es un médico radiólogo intervencionista que está haciendo un cateterismo, probablemente está haciendo un cateterismo cardíaco o cerebral por medio de un equipo que emite radiación y te permite por medio de la fluoroscopía o escopía ver la imagen en tiempo real. ¿Cómo se hacen estos estudios? Así rápidamente les comento, ¿verdad? Para dejar de ser un poco aburrido la clase. Cuando van a someterle un paciente a cateterismo o una arteriografía, ¿cómo se hace? Generalmente se buscan puntos de acceso arterial. En este caso, el médico accedió por una punción a nivel de la arteria femoral. Se hace una punción arterial, se meten guías, que son guías de catéteres, son guías largas. Estas guías se van metiendo, pasa por la arteria femoral, pasa por la arteria ilíaca, va a la aorta, el arco de la aorta, llega al corazón. Bueno, muy bien, acá llegó. Acá tiene una pequeña abertura donde se conecta una jeringa y que lleno de contraste. Entonces se envía el contraste por medio de este catéter hasta el corazón y se visualiza la imagen en tiempo real por medio de la escopía. Este es un procedimiento que está sometido a mucha radiación para el paciente y para el médico. Lo mismo un paciente que está sometido a una escopía. En la exposición del público, que ya le hablé, que no es lo mismo que una persona que no trabaja en la parte médica, la exposición va a ser mucho menor. A ello se le considera como público y al público a cualquier otra persona que no trabaje en la parte de radiaciones y al trabajador ocupacionalmente expuesto es aquella persona que está trabajando directamente y todos los días con radiación. Bueno, rápidamente les digo, como ya les expliqué en el caso anterior, la radiación puede ser utilizado como método diagnóstico o como método terapéutico. Como método diagnóstico, como ya les hablé, de todos los estudios que sabemos, la tomografía, los estudios contrastados, eh, la mamografía, son métodos diagnósticos donde utilizamos radiaciones, pero también puede ser utilizado como métodos terapéuticos. ¿Cuándo es utilizado como método terapéutico? Es utilizado en los casos de cateterismo, donde más adelante, donde encontrás la zona de oclusión o obstrucción y vas a ponerle al paciente un stent, entonces es utilizado como método terapéutico en los casos de radioterapia por cáncer o radioterapia oncológica, en los casos de malformación arteriovenosa, cuando hace una embolización radiodirigida para hacer una obstrucción de esa malformación por medio de escopía. Son momentos donde utilizar la radiación como método terapéutico.
Es importante que ustedes sepan que en la institución donde ustedes van a realizar sus prácticas y haya fuente de radiación, se debe garantizar que haya una organización adecuada del lugar, que haya personal calificado y que hayan lo que se les pueda garantizar a ustedes que haya los elementos de protección necesarios para que ustedes puedan cuidarse al momento de acompañar a un paciente a un estudio diagnóstico o un estudio terapéutico. La distancia, siempre estar lo más lejos posible de la radiación, estar el menor tiempo posible expuesto a radiación y estar blindado. Para el blindaje generalmente se usan chalecos de plomo, de nuevo chalecos de plomo, protectores tiroideos, se pueden usar lentes, protectores de luz ultravioleta y estos chalecos son chalecos de plomo y el plomo puede reducir la dosis que va a recibir la persona de 100% de radiación que va a recibir con el chaleco de plomo, solo va a recibir 5%, incluso puede recibir menos si la dosis no es mucha. Entonces es importante que ustedes estén protegidos de la radiación por medio de chalecos, ¿verdad? Estos chalecos son chalecos pesados, alguna vez cuando se pongan van a saber, son chalecos pesados, son chalecos de plomo. ¿Y por qué se utiliza el plomo? Y bueno, el plomo se utiliza porque es barato, es un átomo estable, tiene buena capacidad de filtración de las partículas de radiación ionizante y es una molécula que está bastante distribuida y de fácil acceso. De nuevo, como un chaleco de plomo puede disminuir a 3 a 7% de los 100% al que fue sometido un paciente. Lo mismo protectores tiroideos que se utilizan para, para proteger a la glándula, una glándula muy sensible y muy expuesta a la radiación. En el caso de que la paciente, por ejemplo, muy pocas veces se ve esto, pero en el caso de que la paciente, por ejemplo, haya una sospecha de un embarazo, entonces, o esté planificando un embarazo, se usa chalecos de plomo para proteger la pelvis y se hace una radiografía bien dirigida a la parte del tórax en el caso de que sea bastante necesario el estudio. De nuevo, los cuidados que hay que tener dentro de una sala de estudios de rayos X. Debemos portar el dosímetro, que es el que ya le hablé, que voy a mostrar un poquito más adelante. Se debe cerrar las puertas de manera de cuidar a la gente que va pasando, permanecer en la zona protegida durante la realización del estudio, delimitar muy bien el lugar que vamos a irradiar, utilizar protectores y ningún paciente o nadie más que no sea necesario debe permanecer en el lugar de estudio. De nuevo, para sujetar, como ya les expliqué, que van a hacer ustedes sí o sí más adelante, que para sujetar a un paciente deben estar ustedes cubiertos con los equipos de protección, se debe evitar las repeticiones innecesarias cuando ya tenemos buena imagen, las exposiciones donde se necesita mayor cuidado, tener en cuenta siempre en los casos de cateterismo, en los casos de arteriografía, en los casos en quirófano, cuando ustedes entren y sean estudios de traumatología, por ejemplo, donde son estudios directos con narco en C, este es un narco en C que se usa en quirófano generalmente para hacer una radiografía intraoperatoria. Tener buenas prácticas siempre, cuidar, estar por lo menos a una distancia de cuando estás con un paciente, por lo menos estar a una distancia de 2 metros del lugar donde está siendo dirigido el estudio. Es importante también mencionar que una dosis de 1 Gray o 1000 miligray es excepcional y solo puede recibirse en una guerra nuclear o como consecuencia de un accidente. Es un nivel muy alto, sí. Estos son los dosímetros que le hablé, que generalmente usan los médicos que trabajan en intervencionismo, los traumatólogos que trabajan de manera directa con radiología intraoperatoria.
Los dosímetros son varios tipos, pueden haber termoluminiscentes, ópticamente estimulados o dosímetros personales, pero el que más se usa es este. Son como plaquitas que uno va cargando generalmente con el chaleco. Luego llega el mes, estas placas se quitan, se entregan al personal capacitado, se lleva a un laboratorio y se estudia para saber el nivel de exposición a la que estuvo sometido este personal ocupacionalmente expuesto. Y sin nada más que decirles, eso es todo. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Algo más que quiero que tengan, que no está escrito acá, pero que quiero que sepan qué pasa aquí, se les va a preguntar, sí o sí se les va a preguntar y se van a acordar de mí. Se le puede someter, quiero que me digan ustedes a ver si saben, y seguramente ya se le preguntó, ¿qué pasa cuando a una embarazada se le somete a una exposición a radiación? A ver si alguien sabe. ¿Cuándo tenemos que tener más cuidado de someterle a una embarazada a un estudio de rayos X? Não sei, doutor, mas alguma suplementação de cálcio, alguma coisa assim? Y sí, en el caso, qué sé yo, por ejemplo, eh, tiene una embarazada que tiene una fractura por un accidente de tránsito. Bueno, rápidamente le voy a explicar que durante el embarazo, donde más hay que tener cuidado de someterla a la paciente a radiaciones, son durante la fase preconcepcional, cuando vos estás pensando en tener hijos, o cuando estás embarazada y vos estás sabiendo y estás en el periodo de entre 2 a 4 hasta 8 a 10 semanas, que es el periodo donde ocurre la organogénesis. Durante ese periodo es donde más hay que tener cuidado porque están más sometidos a desarrollar efectos adversos por radiación. Principalmente tener cuidado con esas embarazadas. Posterior a ello, se ha estudiado que una radiografía, por ejemplo, no puede causar daños. Ya si a dosis alta, igual puede causar muerte fetal o restricción del crecimiento intrauterino o puede causar malformaciones, pero a dosis alta, ya mayor a 100 milisieverts, por ejemplo. Qué sé yo, 100 milisieverts equivale a más o menos entre 5 a 10 tomografías. Y nadie va a someter en su sano juicio a esa cantidad de radiación a una embarazada, ¿sí? Es para que tengan en cuenta porque más adelante sí o sí se le va a preguntar. Y bueno, sí, te escucho. Então, o correto é na pré-concepção e até 10 semanas depois do embaraço. Esse é o Sí, limite. sí, en el que hay que tener bastante cuidado y evitar en lo posible la exposición a radiación. En ese periodo hay que tener bastante cuidado porque el riesgo de desarrollar malformaciones embriogénicas, porque es el periodo de organogénesis o el periodo donde el bebé está empezando a formar los órganos, el riesgo es mayor de desarrollar cualquier tipo de complicación. Para que tengan en cuenta, ¿sí? Graças, doutor. Porque es una pregunta que sí o sí le va a hacer a algún conocido, algún amigo, en la recorrida de ginecología se le va a preguntar para que tengan en cuenta. Y si alguna vez le preguntan, le dicen que la dosis mayor a 100 milisieverts se considera peligroso en el embarazo, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿O vamos culminando? Não, prof, graças. Dale, dale. Un gusto. Cualquier duda que tengan me pueden escribir, le puedo dar mi correo, es lorenzo-storm@hotmail.com, o de repente estoy a disposición si alguna vez necesitan de algún tipo de estudio acá en el hospital, se acercan a mí y estamos para ayudarles. Un gusto y buenas tardes. Gracias, profesor. Graças. Graças, doutor.